A ver, empecemos una vez. Ya está. Repaso para el examen parcial, solución del 24.1. Este es el examen parcial de hace exactamente un año. ¿Qué fue lo que les vino en ese entonces a sus compañeros? A ver, les voy a mostrar a continuación. Dice, primera pregunta, una regla de Hospital. Segunda pregunta, la parte integral con cavidad, intervalos de monotonía, puntos máximos, puntos mínimos. Tercera pregunta, razón de cambio, porque te piden velocidad. Cuarta pregunta, uso de diferenciales. La quinta pregunta no se va a hacer hoy día, porque a ustedes ese tema no les va a venir. No se tocó ni máximos y tampoco se tomó lo que es los teoremas de error. ¿Ok? Así que vamos a empezar a hacer cada uno de los problemas. Problema número 1. Usando la regla de L Hospital, están pidiendo que calcule el siguiente límite. Límite con x a 0 del logaritmo de 1 más x menos seno de x dividido entre x por seno de x. En ese caso, ustedes solo tienen que reemplazar. Mientras hablo, les voy a explicar cómo funciona la regla de Hospital. La regla de Hospital me dice únicamente que yo reemplace el valor. Si tú reemplazas, te quedaría el logaritmo de 1 más 0 menos el seno de 0 dividido entre 0 por el seno de 0. Logaritmo neperiano de 1 es 0, seno de 0 es 0, 0 poco picos es 0 y 0 dividido entre 0 es la famosa indeterminación. Existen dos tipos de indeterminaciones, la indeterminación 0 entre 0 o la indeterminación infinito sobre infinito. La regla del Hospital me ayuda a poder eliminar justamente esa indeterminación. ¿Por qué? Me dice que si te queda 0 entre 0 o infinito partido entre infinito, tienes que derivar de forma independiente el numerador y el denominador hasta que se levante la indeterminación o hasta que te quede infinito. Entonces, aplicando por primera vez regla del Hospital, me quedaría límite cuando x tiende a 0 y aquí la derivada del logaritmo neperiano de x es, chicos, ya saben derivar, 1 dividido entre 1 más x. La derivada del seno es coseno, o sea, sería menos el coseno de x, dividido. Derivada del producto, chicos. Derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Y luego, ¿qué me dice Hospital? Me dice, vuélvelo a reemplazar. 1 dividido entre 1, porque 1 más 0 es 1, menos el coseno de 0 dividido entre 1 por el seno de 0 más 0 multiplicado por el coseno de 0. ¿Y esto cuánto me queda? 1 menos coseno de 0, 1. 0, coseno de 0 es 1 y 0 por 1 es 0. Más 0 por cualquier cosa, 0. 1 menos 1, 0. 0 dividido entre 0, me vuelve a quedar otra indeterminación. Hospital no tiene límites. Puedes derivar 1, 2, 3, 4, 5 veces, aunque normalmente en la agraria, con 3 máximo Hospital, ya debería ser este problema. No me sale, aplicamos por segunda vez la regla de L Hospital. ¿Qué me dice? Límite cuando x tiende a 0 y vuelvo a derivar. La derivada de 1 dividido entre x es la derivada de una racional, que sería menos 1 dividido entre 1 más x elevado al cuadrado. La derivada del coseno es el menos seno, pero menos por menos se hace más el seno de x. Dividido. Aquí la derivada del seno es el coseno de x, más, de nuevo, la derivada del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, o sea, menos seno de x. ¿Y de nuevo tengo que reemplazar? Sí, de nuevo tienes que reemplazar. Menos 1 dividido entre 1, más el seno de 0 dividido entre coseno de 0 que es 1, más coseno de 0 es 1 y 1 más 1 es 1, y 0 por cualquier cosa sería 0. Seno de 0 es 0, menos 1 entre 1 menos 1, 1 más 1, 2, y te queda un medio. Recuerda que el Hospital termina en dos casos, cuando la respuesta es un número o cuando la respuesta es número dividido entre 0, porque esto sale infinito. Hay un caso más. Profe, si me queda número dividido entre infinito, ¿el problema no existe? No, es 0. ¿Sí? Tanto este caso como este caso es perfectamente válido. Solamente el caso de que abajo te quede 0
y arriba un número, en ese caso se escribe que el límite no existe. Y se acabó, nada más. Haciendo una recapitulación rápida del problema, es un problema de Hospital. Repasamos indeterminación, que es 0 entre 0 o infinito partido de infinito. Tienes que reemplazar. Y si te vuelve a quedar, otra vez Hospital. Y así, reemplazas, evalúas hasta levantar o eliminar la indeterminación. Ese fue el problema 1 que, adivinen cuánto valía, 2,5 puntos. Así que quiero saber si alguno desea preguntar, acotar, algo que no está muy claro en la explicación, o todo está perfecto para ustedes, chicos. Problema 1, año pasado, Hospital. ¿Todo bien? ¿O desean hacer una consulta de este problema? Gracias, Kevin. Josué, ¿no haces alguno de este examen? Dime, Berry. Buenas noches. ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Ya. No hay dudas, ¿verdad? Simplemente recuerden, Hospital tienen que saber, obviamente tienen que saber derivar, también tienen que saber evaluar en funciones trigonométricas. No hay problema. Ya, listo. Al no haber dudas, pues seguimos avanzando. Problema 2. Un problema que tiene tres subproblemas. Me dice lo siguiente. Sea la función f con dominio desde menos infinito hasta 10 cerrado, de la cual se tiene la siguiente información, me da una tablita donde dice x y su valor en la función, x y f de x. Me dan los intervalos de crecimiento, me dan los intervalos de decrecimiento, me dan los intervalos de la concavidad hacia arriba, me dan los intervalos de la concavidad hacia abajo y me dan un par de límites que se encuentran por acá. Me dice, esboce la gráfica de la función, trace las asíntotas e identifique los valores extremos relativos y puntos de inflexión. Pregunta B, ¿es el valor -1 el valor mínimo absoluto? ¿Es el valor 10 el valor máximo absoluto? Ya. La pregunta me dice que 1 grafique la función. Me piden que también trace las asíntotas e identifique los valores extremos relativos y los puntos de inflexión. En ese caso es el problema que yo les había explicado la semana pasada. Si me piden que esboce la gráfica de la función, ¿yo qué requiero? Yo necesito lo que son las asíntotas, pero en este caso yo no tengo la función. Yo no sé cuánto vale f de x, por lo tanto, al yo no saber cuánto vale la función, yo no puedo plantear asíntotas como si fueran límites, porque no tengo la función, pero sí me puedo olvidar de ciertas cosas. Por ejemplo, acá, por si no se logra ver con claridad, dice lo siguiente, dice límite cuando x tiende a infinito, bueno, a menos infinito, de f de x es igual a -1. Chicos, ¿esto qué tipo de asíntota es? Esta es una asíntota horizontal por la izquierda. Listo, ya tengo el primer dato. ¿Qué más me dice? Me dice que límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es más infinito. ¿Esto qué es? Es una asíntota vertical por la izquierda. También lo tengo. Y acá me dice lo siguiente, límite cuando x tiende a 10 por la izquierda de f de x es igual a 2. ¿Profe, es una nota vertical? No. Lo que pasa es que el dominio está acotado hasta 10. Por eso me dice 10 por la izquierda. Profe, ¿y no debería decir 10 por la derecha? No, pues chicos. Porque si la función termina en 10, no hay valores por la derecha, solamente hay valores por la izquierda. Esto como tal no es una asíntota. Simplemente me indica, ok, aquí termina el valor del dominio y este va a ser el último valor donde va a terminar. Nada más, es lo único que me está indicando esa expresión que se encuentra por acá. Entonces, ya teniendo los valores como tal, pues es momento de graficar. Recuerden los pasos. Primero, dibujen sus ejes, eje X y eje Y. Luego, en lo posible, tracen las asíntotas. En este caso solamente tengo dos asíntotas, en X igual a 3 y en Y igual a -1, porque es dato, pues el problemita. Ahora, ¿tengo otra? No. Y ahora, ¿cómo hallo la gráfica de la función? Ni siquiera tengo punto máximo, ni siquiera tengo punto mínimo. Ya, en este caso, primero hagamos la combinación de los factores. O sea, me refiero, vamos a fusionar, así como hicimos la semana pasada,
los intervalos de crecimiento y decrecimiento con la concavidad hacia arriba y hacia abajo de forma respectiva. Entonces, vamos a combinar. Primer intervalo sería desde menos infinito hasta menos 2. Pero en este caso tengo yo dos intervalos de concavidad que lo ocupan, porque el intervalo de menos infinito a menos 4 se encuentra aquí, de menos infinito hasta menos 4, pero ahí no termina. El intervalo de menos 4 a 0 también está incluido. En este caso, un intervalo de monotonía presenta dos concavidades. ¿Se puede trabajar así? Sí, claro. Eso cóncavo hacia arriba. Perdón, eso es crecimiento. Este intervalo de concavidad es hacia arriba y este es hacia abajo. Por lo tanto, salen dos combinaciones. Si yo combino esto con esto, me queda así. Y si yo combino crecimiento con concavidad hacia abajo, me sale así. Nada más. Tienes que seguir combinando. A ver, combinemos uno más y luego les pregunto si entienden o no. Ya utilicé este de acá. ¿Qué sigue? Desde el menos 2 hasta el valor de 1. En este caso, ¿qué concavidades intervienen ahí? Esto de acá lo voy a mover, si no va a interferir un poquito. Ya. ¿Qué concavidades intervienen por acá? A ver, sería desde el valor de menos 4 a 0 y el otro sería de 0 hasta 3, porque en ambos casos están metidos en esos intervalos. Esto es una concavidad hacia abajo y esto es una concavidad hacia arriba, pero es un decrecimiento. Entonces, las combinaciones que salen aquí, ¿cuánto sería? Sería así y acá sería así. Chicos, les hago una primera pausa. ¿Entienden la combinación de los intervalos de crecimiento y decrecimiento con los intervalos de monotonía? O, perdón, con los intervalos de concavidad, o alguno desea preguntar algo en particular. Me indican para yo explicar otra vez. No tengo ningún problema. ¿Sí? ¿Entienden la fusión de ambos intervalos? Gracias, David. Ya, ok. Lo voy a explicar otra vez. En este caso, tienes que buscar el intervalo de crecimiento más pequeño, que sería de menos infinito hasta menos 2. Luego tienes que buscar qué intervalos de concavidad se encuentran metidos en ese intervalo de crecimiento. En este caso son dos, de menos infinito a menos 4 y de menos 4 a más infinito. Por lo tanto, vas a tener que fusionar un intervalo de crecimiento con una concavidad hacia arriba y un intervalo de crecimiento con una concavidad hacia abajo. Por lo tanto, si yo fusiono esto más esto, únicamente me queda esta colita. Listo. Me va a resultar una flecha por eso. Así. Pero si combino un intervalo de crecimiento más una concavidad hacia abajo, me queda esta sección. Una colita así. ¿Te queda eso claro? No me acuerdo quién me preguntó. ¿Quién me preguntó? Ah, ya. Mari, ¿te queda eso claro o no? Me indicas, por favor. Ya, perfecto. Entonces, van a hacer este tipo de combinación con todos los intervalos que ustedes tienen. En ese caso, ¿qué más intervalos tenemos? Ya utilizamos de menos 2 a menos 1. Entonces, esto ya lo descartamos. Siguiente, del valor de 1 hasta el valor de 3. ¿Con qué intervalo se va a fusionar? Solamente hay uno que lo ocupa, de 0 hasta el valor de 3. En ese caso en particular, es una concavidad hacia arriba fusionado, pero es un crecimiento con una concavidad hacia arriba. Por lo tanto, la gráfica sería así, una flechita de esta característica. El siguiente, ya utilizamos esto de acá, de 3 hasta el valor de 5. En este caso, chicos, ¿cuál sería acá? A ver, acá está, mira, justamente hay uno que le cabe perfecto. Es una concavidad hacia arriba fusionado con, pero es un crecimiento fusionado con una concavidad hacia arriba también, pues no, entonces así. Si fusionamos esto con esto, otra vez me queda de la siguiente forma. Siguiente, un intervalo este es de 5 a 7, porque ya quemamos este de acá. De crecimiento. De 5 hasta 7 es un intervalo de decrecimiento, o sea, hacia abajo. Y la concavidad, en este caso, también tenemos 5, 7, es cóncavo hacia abajo. Entonces acá sería de 5 a 7, es una concavidad hacia abajo. Si yo fusiono, me queda una flechita de esta característica. Entonces ya quemamos este,
Quemamos este y este. Finalmente me queda el último, de 7 a 10. Me dice que de 7 a 10 es un decrecimiento, o sea, hacia abajo, y me dice que es cóncava hacia arriba. Entonces acá sería de 7 a 10 es una concavidad hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Sería así. Listo. Ya tienes todas tus flechitas. Pero hay un problema, pues no tienes máximos, no tienes mínimos, no tienes nada. En ese caso, ¿qué se podría utilizar? Y justamente eso me están pidiendo. Me dice, ¿cuáles son los puntos de inflexión y cuáles son los extremos relativos? Que sabes perfectamente que provienen de los valores máximos y los valores mínimos. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Sabes por qué te dan este dato que se encuentra por aquí? Porque tienes que reemplazarlo. Tú recuerdas que para los extremos relativos, ¿qué tienes que aplicar tú? Tú lo que tienes que aplicar son los valores máximos y mínimos. Entonces, para los extremos relativos, ¿qué hacemos aquí? Colocamos aquí los valores. Profe, ¿pero qué valores van acá? ¿Para qué crees que te sirven los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Ahí ya te dice qué intervalos utilizar. Los voy a borrar para que me entiendan. Tienes un intervalo, tienes otro, tienes otro, tienes otro, tienes otro y tienes otro. Ya está. Primero me dice que es desde menos infinito hasta menos 2, luego hasta el valor de 1, luego hasta el valor de 3, luego hasta el valor de 5, luego hasta el valor de 7 y luego hasta el valor de 10. Pero todos existen, a ver, vamos a ver. Menos 2 existe, sí, porque se puede reemplazar. Bolita cerrada. 1 existe, sí, porque se puede reemplazar. 3 existe, también. 5 existe, también. 7 existe, también. 10 existe, no. De hecho, acá te dice que es abierto en 10. Por lo tanto, ¿cómo sé yo si crece o decrece? Acá lo tienes. Flechita para arriba, luego tienes flechita para abajo, luego de 1 a 3 es flechita para arriba, luego de 3 a 5 es también flechita para arriba, luego de 5 a 7 es flechita hacia la parte de abajo, y luego de 7 a 10 te dice que también es flechita para abajo, y de 10 a más ya no es. Listo. Ahí ya tienes tus intervalos de crecimiento y decrecimiento, y por lo tanto puedes sacar los valores máximos y mínimos de ser necesario. Si te das cuenta, ¿cuándo se hallaba un valor máximo? Ahora, acá lo voy a colocar bien ya para que se vea mejor. Ya, ahí termina. ¿Cuándo era un valor máximo? Cuando la flecha sube y baja. Acá tengo máximo. Este es un mínimo. Acá no hay nada. Este es un máximo. Profe, acá no puede ser. No, porque hay dos decrecimientos. Por lo tanto, los extremos relativos, ¿cuántos serían? Menos 2, no. F de menos 2. ¿Y lo tienes? Por supuesto que sí. Acá está, mira. ¿Cuánto es f de menos 2? 8. Listo. Ya tienes un extremo relativo. ¿Cuál es el otro? Con 1. 1. ¿Y cuánto es la respuesta en 1? Sería 4. Listo. Tienes otro extremo relativo. El valor de 4. Finalmente 5. ¿Pero cuánto es su respuesta en 5? 10. Listo. 5 y 10. Por lo tanto, los extremos relativos es el 8, el 4 y el 10. Ahora sí les pregunto. Esta pregunta es la más larga de todas, así que prefiero hacerlo por partes. ¿Entendieron cómo se hallaron los extremos relativos o no? Me indican, por favor, de ser necesario. Yo lo vuelvo a repetir. Sí, gracias Jimena, gracias Casey, David. Acá tenían que reconstruir, porque el intervalo ya te lo daba y tenías que ver dónde crece y decrece, pero ustedes saben teoría de máximos y mínimos, pues, ¿no? Imaginarán que van a hacer lo mismo para los intervalos de concavidad, porque si yo veo una concavidad que crece y decrece, ya tengo los puntos de inflexión. Entonces voy a aplicar el mismo concepto, pero para los puntos de inflexión. Lo voy a hacer un poquito más chiquito nomás, para ahorrar espacio, y ya listo. Vamos a aplicar el mismo concepto ¿para qué? Para los puntos de inflexión. Lo mismo, hago mi rectita, coloco aquí de menos infinito hasta 10, ya no más infinito porque el dominio está acotado. ¿Y qué valores coloco? Lo que me dice el intervalo de concavidad. Me dice, coloca el valor de menos 4, coloca el valor de 0, coloca el valor de 3, de 5 y de 7. ¿Cuáles tienen y cuáles no tienen? ¿Menos 4 tiene imagen? Sí.
0 tiene imagen, también. 3 tiene imagen, recontra sí. 5 también. 7 también. 10, no, está abierto. Y luego únicamente colocan las concavidades donde deben ir. Por ejemplo, de menos infinito a menos 4 es cóncavo hacia arriba, carita feliz. De menos 4 a 0, carita triste. De 0 a 3, carita feliz. De 3 a 5, carita feliz. De 5 a 7, carita triste. Y de 7 a 10, carita feliz. Entonces, ¿dónde serían los puntos de inflexión? Donde hay cambio de caritas, pues, ¿no? En ese caso, los puntos de inflexión sería, mira, acá hay un punto de inflexión. Menos 4 ahí. ¿Cuál es su imagen? Ah, 3. Listo. Primer punto de inflexión. Otro punto de inflexión en 0. 0, ¿cuál es su respuesta? Es 6. Ah, 0,6, otro punto de inflexión. Otro más. Aquí en 5, claro. 5, 10. Perfecto. Y finalmente, el último punto de inflexión es en 7, pues, ¿no? 7, ¿dónde está? 7, listo. 7,7. Perfecto. Ya está. Estos, chicos, son los puntos de inflexión. Los extremos solamente dan los valores de Y. Los puntos sí es coordenada X y coordenada Y. Listo. Hasta aquí entienden la segunda parte porque el problema tiene 3 preguntas en una. Me piden que dibuje la gráfica, que aún no lo he hecho, pero que también trace las asíntotas, que ya la hice, y hay valores extremos, relativos y punto de inflexión. O sea que esa pregunta viene envenenada. Tiene un montón de datos que tienen que sacar. Ahora hago la gráfica, pero quiero saber si me están entendiendo, por favor. ¿Sí? ¿Entendieron cómo sacar los puntos de inflexión o no? Me indican, por favor. Gracias, Maridán, Josué, Casey, Majo, Mariela, David, Yamile. No sé si alguno de los examen, asumo que no, porque es un examen un poquito viejito, pero de ser así, ya sabían cómo se resolvía. Finalmente viene la parte más pesada, la gráfica de la función. Aunque ya si tienen práctica en esto, pues imaginarán cómo se hace, ¿no? Únicamente tienen que pasar todos los valores, puntos máximos, mínimos, punto de inflexión, a la gráfica de la función. Por ejemplo, ¿cómo se hace eso, profesor? Acá tengo un valor máximo en -2 y en 8, ya. Acá tengo un valor máximo, acá tengo un máximo. Luego tengo un valor mínimo en 1,4, ya. Acá tengo un valor mínimo. Luego tengo un valor máximo en 5,10. Ah, tengo un valor máximo aquí. Tengo un valor máximo. Ya. Luego, ¿qué más tengo acá? Tengo punto de inflexión. Tengo 1, 2, 3, hasta 4 puntos de inflexión. Hay uno que está acá en -4. Este es un punto de inflexión. Hay otro punto de inflexión en 0,6, o sea, está más o menos por aquí. Hay un punto de inflexión. Luego hay otro punto de inflexión en 5,10. Ya, o sea que el 5, aparte de ser máximo, también es punto de inflexión. ¿Puede pasar? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría ser? Si sale así, ¿a qué se le va a hacer? Y otro punto de inflexión es en 7,7. Acá hay otro punto de inflexión, justamente por aquí. Otro punto de inflexión. Entonces ya está. Únicamente deben combinar todo. Entonces, vamos a combinar. Vamos a cambiar el grosor y vamos a cambiar de color. Un verdecito de la gráfica. Entonces, en este caso, la función dice que va desde menos infinito hasta 10, pero tienes una asíntota horizontal. Entonces, la gráfica se va a hacer así, súper horizontal. Luego, aquí tienes el primer punto de inflexión, que va a cambiar su concavidad así. Luego tienes un punto máximo. Luego tienes otro punto de inflexión, que va a voltear. Luego tienes un punto mínimo. Y luego te acercas a 3 por la izquierda, que acá te dice claramente que te vayas al más infinito. Ah, entonces subo. Luego, a partir de aquí, continúo. Profe, pero me pego al límite. Claro, porque acá te dice que 3 vale 3. Ojo, acá te dice 3 por la izquierda. No te dice que 3 es como tal una asíntota, porque yo no sé cuánto vale al otro lado, pero sí sé que 3 vale 3, o sea que la gráfica sí tiene un punto, lo que ustedes llamaban en análisis 1 como discontinuidad. Aquí está el puntito. Sube hasta el valor de 5, que también es punto de inflexión, baja hasta el valor de 7, vuelve a cambiar porque es un punto de inflexión y justamente llega hasta el último valor que es el valor de 10,2. Listo. Esta es aproximadamente la gráfica de la función. ¿Cuánto vale esa pregunta? Solamente este inciso vale
Bueno, acá está como 5.5, pero en realidad son 3 preguntas que valen 5.5. Así que esa es la gráfica aproximada de la función. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte de aquí cómo se graficó o hay alguna duda de su parte? Solo nos quedan 2 incisos más. Es la pregunta más larga del examen. Vale casi un cuarto del examen, pero quiero saber si entienden cómo se da. Tal vez no es tan fina ni mano, pero yo sé que ustedes me entienden cómo se hace. Y si no, pregúntenme. Yo no tengo ningún problema en volver a hacer o responder. ¿Ok? Lo que pasa con el 3 es que no es una asíntota como tal. O sea, es asíntota, pero solamente para un lado. Pero para otro lado, sí existe el valor. Eso pasaba mucho en Mate 1. ¿Se acuerdan las discontinuidades? Donde por un lado puede existir y por otro no. Ya, eso pasa en este problema. Ya. Y las últimas 2 preguntas, que es la pregunta B y la pregunta C. Ojo, pregunta C dice lo siguiente. Pluto, ya. En este caso, no. Si me dicen el valor -1, no se está refiriendo x igual a -1, chicos, no. Se está refiriendo y igual a -1 es un valor mínimo absoluto. En este caso, no. Eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque y igual a -1 no es un valor, chicos. Y igual a -1 es una asíntota horizontal por la izquierda. Y ustedes saben que las asíntotas son como muros eléctricos. No se pueden tocar. Por lo tanto, no es el valor mínimo absoluto. Porque para que sea un valor mínimo, primero tendría que existir. Y y igual a -1 es una aproximación, no es un valor como tal. No hay un punto que me diga, ok, x, -1. Eso no existe. El único valor de x que puede funcionar es el infinito, pero infinito es un número. Por lo mismo que es una asíntota horizontal izquierda. No es un valor mínimo absoluto. La pregunta se me pregunta, ¿el valor de 10, o sea, y igual a 10, es el valor máximo absoluto? Algunos se confunden mínimo absoluto con máximo relativo, mínimo relativo. Cuando te dicen absoluto, es que estás contando todos los valores. Lo que pasa con la diferencia entre un máximo absoluto y un máximo relativo es que en los máximos relativos el máximo se encuentra dentro del intervalo y en los máximos absolutos o mínimos absolutos el valor puede estar adentro como también puede estar en los extremos, porque en los absolutos también cuentan los valores extremos del intervalo. Pero me estaban preguntando si el valor de 10 es el máximo de los máximos. ¿Por qué? Porque, si te das cuenta, aquí hay un valor máximo y aquí hay un valor máximo. Pero ¿cuál es el máximo de los máximos? ¿Cuál es el máximo absoluto de todos? Evidentemente el máximo más máximo es este punto que está acá, que era el 5,10. Acá está. De hecho, acá está bien. Es el valor más alto que yo puedo conseguir en f de x. Por lo tanto, sí, eso es verdad, porque el punto 5,10 es el máximo absoluto. Sí, profe, pero ¿no debió analizar también el valor de 10? Recuerda que el valor de 10 es abierto y aún si yo lo analizara, solamente me arroja el valor de 2. Así que no hay forma. ¿Ok? Un máximo absoluto se puede alcanzar dentro del intervalo como en los extremos del intervalo. Y si te piden la palabra absoluto, es que te piden el más grande de los más grandes. Nada más. Esa es toda la pregunta 2. Bastante larga, casi media hora nos hemos demorado en hacer una pregunta, pero es la que más valía, 5.5 puntos. Toda la gráfica, todo el análisis de extremo relativo, análisis de punto de inflexión, de asíntotas, de combinación, de interpretación, difícilmente lo van a encontrar en un video. Así que pregunten ahorita si algo no comprenden. Aunque deben estar frescos porque su PC2 fue más o menos ese tema. Pero igual les pregunto, chicos. ¿Está claro esta parte de aquí o no? Para pasar con el problema 3. Dudas, preguntas. Gracias, Marilis, Josué, Casey, Yamile, María Fernanda. Se pasaron un poquito de nivel en el 24.1, siendo sinceros. Han habido exámenes parciales más sencillos que estos.
Pero bueno, eso fue lo que les tocó y yo me comprometo a resolverles todo el examen, pues, ¿no? Obviamente la última pregunta no la voy a hacer porque no les va a tocar, pero sí los he reemplazado con 2 preguntas más. ¿No? Ok. Pasemos a la pregunta número 3. Dice, un cohete lanzado en forma vertical es rastreado por un sensor que está ubicado a 4 kilómetros al oeste del punto de lanzamiento. Si la distancia entre el sensor y la ubicación del cohete aumenta a razón de 3.600 kilómetros por hora, determina la velocidad a la que se aleja el cohete del suelo en el instante en el que el cohete está a una distancia de 5 kilómetros del sensor. Profe, una gráfica exactamente. Acá tenemos el punto de ubicación de mi cohete. Una flechita nada más. Dice que hay un sensor que está ubicado a 4 kilómetros al oeste, o sea que por aquí está el sensor exactamente a 4 kilómetros. Dice, y luego el cohete se lanza y hay una distancia al sensor. Esta es la distancia del sensor. Me dice, si la distancia entre el sensor y la ubicación del cohete aumenta a razón de 3.600 kilómetros por hora, ¿eso qué significa, chicos? Que diferencial de D sobre diferencial de T es igual a 3.600, porque es la razón de cambio de la velocidad de una variable respecto al tiempo, en este caso la distancia. Me están preguntando, determine la velocidad a la que se aleja el cohete del suelo, o sea, si esto es y, diferencial de y sobre diferencial de t es igual a, no tengo la menor idea, es justamente lo que me están pidiendo, pero siempre hay una condición. En el instante en que el cohete está a una distancia de 5 kilómetros desde el sensor. ¿Cuándo? ¿Qué valor, chicos? Cuando la distancia D es igual a 5, porque está a 5 kilómetros del sensor. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Fácil, planteas tu problema. En, en cualquier instante va a ser así la figurita. Acá va a haber una distancia, acá va a haber la distancia del cohete y esto siempre se mantiene constante, 4 kilómetros. Por lo tanto, acá d cuadrado más y cuadrado es igual a, perdón, es y cuadrado más 4 al cuadrado es igual a d cuadrado. Pero para ese instante que me están pidiendo, dice que esto vale 4, esto vale 5 y yo no sé cuánto vale y. 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, perdón, 4 al cuadrado más y cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Por lo tanto, es un triángulo reconocido. 3, 4, 5. Y es igual a 3 kilómetros. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo hallar esto que está acá? La diferencial de y sobre diferencial de t. Fácil, tengo que derivar respecto al tiempo. ¿Cómo se deriva respecto al tiempo? Pues muy sencillo. Sería 2y diferencial de y sobre diferencial de t más 0, porque eso es una constante. Profe, es constante, claro. El sensor no se va a mover. La distancia entre el sensor y el cohete siempre va a ser exactamente la misma. ¿A qué es igual? 2D por diferencial de D sobre diferencial de T. Analicemos. Mitad, mitad. Tengo el valor de Y, lo acabo de hallar. Tengo la diferencial de Y sobre T, es lo que me están pidiendo. Tengo el D, sí, es dato, 5 kilómetros. Tengo su velocidad, también es dato. Ya pues, únicamente es un reemplazo directo y simple. Sería Y, que es 5 por diferencial de Y, perdón, D es 3. 3 por diferencial de Y sobre diferencial de T sería igual a D, eso sí es 5, por su velocidad, 3.600 kilómetros por hora. Si tú despejas, diferencial de Y sobre diferencial de T sería 6.000 kilómetros por hora. Ojo, recuerda siempre colocar las unidades. Esa es la velocidad con la que el cohete se está alejando justo en el instante en donde tiene 5 kilómetros de distancia respecto al sensor. Listo, chicos. ¿Se entendió esa pregunta o por ahí alguno desea preguntar o saber cómo se planteó alguna de las identidades? Gracias, Kevin.
Marilis, Casey también, sí, problema de razón de cambio. Siempre que vean tiempo, horas, segundos, minutos, es simplemente un problema de razón de cambio fácil y sencillo. ¿Todos, chicos? ¿Todo bien? ¿No? Ok. Problema número 4. Use diferenciales para determinar el valor aproximado de raíz de 4, 0,1 al cuadrado más 3,04 elevado al cuadrado. No sé si alguno desea ayudarme de forma voluntaria a hacer este problema. Es muy sencillo. Simplemente yo les voy a pedir que calculen con calculadora de celular o cualquiera. No se preocupen, si nadie quiere ayudarme no hay problema, pero si quieren hacerlo se los agradecería. Cuando yo les pida, chicos, háganme 4.01 al cuadrado, en el chat lo colocan cuando les indique. ¿Ok? Cualquiera. Puede ayudarme todos si desean, no solamente uno. Para que entiendan cómo se hace. Si lo hacen, créanme que van a aprender mucho más. Ese tema no lo he explicado la semana pasada porque pues, no les vino, pero ahora sí les voy a explicar. Lo que pasa es de que tú pensarías, profe, pero fácil, pues agarro mi calculadora y lo resuelvo. Y tiene sentido. Pero te has puesto a pensar cómo una calculadora lo hace, por eso tiene que saber, alguien tiene que hacerlo, pues, ¿no? Para eso existe la fórmula de la diferencial. La fórmula de diferencial, porque el tiempo para explicarles de dónde viene me es esquivo, pero sí les voy a explicar la fórmula de cómo se logra. Dice lo siguiente: f de x más variación de x es igual a f de x más f' de x por variación de x. Para que entiendan en cristiano, x es un valor conocido, variación de x es un valor que aleja al valor conocido. F es la función evaluada en el valor conocido. F' es la derivada en el valor conocido y variación de x es justamente ese valor que se aleja. Les voy a explicar. Tengo raíz de 4,01 elevado al cuadrado más 3,04 elevado al cuadrado. ¿Ok? Esto le voy a llamar A y esto le voy a llamar B. Chicos, ustedes saben cuánto es 4 al cuadrado, ¿verdad? Eso es 16. Pero ¿saben cuánto es 4,01 al cuadrado sin calculadora? Es imposible, dirán. No es imposible. Diferenciales. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Analicemos la función A. La función A es f de x igual a x al cuadrado. El valor que yo conozco es 4. El valor que está alejándose del 4 es 0,01. Aplicación de fórmula. F de 4 más 0,01, acá x más variación de x, ¿a qué sería igual? A f de 4 más f' en 4 por 0,01. Aquí sí quisiera su ayuda, chicos. Quiero saber si alguien podría indicarme, mientras resuelvo, cuánto es 4,01 al cuadrado en calculador. Yo lo voy a hacer a mano, ¿eh? Y van a comprobar si es igual. Cualquiera que lo haga, me lo escribe en el chat, por favor. Entonces sería f de 4,01 sería f de 4. 4 al cuadrado, 16. Más f' en 4, ya, ahí hemos la derivada. La derivada de x es 2x, o sea, sería 2 por 4, 8, multiplicado por 0,01. Entonces, f de 4,01 sería 16 más 0,08. Y eso es 16,08. ¿Alguno pudo sacarlo, chicos, en calculadora? ¿Cuánto es 0,1 elevado al cuadrado? ¿O no? ¿O no lo tiene? Sí, está bien, 16,0801. ¿Quién está hablando? Para agradecerle. Yo. ¿Quién es yo? Ah, Casey. Casey. Te pregunto, ¿se aproxima o no se aproxima? Sí, se aproxima. ¿Usted calculadora, Casey? Sí. Salía 16. No, ¿yo usé calculadora? No. Ya, eso es lo que quiero que entiendan. Gracias, Casey. Casey me dijo que en calculadora, ¿cuánto sale? 16,081. O sea que me he equivocado por cuánto. Décima, centésima, una milésima.
Eso quiero que entiendan. Ustedes van a usar diferenciales. Sería muy sencillo que ustedes usen calculadora, pero no. ¿Se dan cuenta que diferenciales sí se aproxima al valor o no? Por favor, me indican, porque lo que sigue es exactamente igual. Y eso fue su tarea de su trabajo encargado, pues, ¿no? Tenían e elevado a la 0,001, creo. Entonces, el x era el valor de e, la variación de x era 0,001 y reemplazarlo. Eso tenían que hacer. Chicos, ¿entienden cómo se hace ahora las diferenciales o tienen alguna duda en particular? Gracias, que es igual por tu colaboración. Y también a David que puso el número. ¿Sí? ¿Entendieron, verdad? ¿O no? Gracias, Yamila. Gracias, David. ¿Sí? No se les ocurra hacerse los vivos y sacar la calculadora. Lo van a jalar. La idea es que se equivoquen, pero una equivocación precisa, pues, ¿no? Porque están aproximando. Por eso dice el valor aproximado. No es el valor exacto, pero tiene que haber una precisión milimétrica. Entonces, lo mismo voy a hacer para la parte B. Para la parte B es exactamente igual. Sería f de x es igual a x al cuadrado. La derivada sigue siendo 2x. Entonces, en este caso el valor de x sería 3. La variación de x sería 0,04. Aplicamos la fórmula. F de 3 más 0,04 es igual a f de 3 más f' de 3 multiplicado por 0,04. F de 3,04, ¿cuánto sería, chicos? Sería F de 3 es 9 más F' de 3, 6 multiplicado por 0,04. Si alguno también voluntariamente desea decirme cuánto sale 3,04 al cuadrado, se lo agradecería. Entonces acá sería F de 3,04 sería 9 más 0,24. Entonces, f de 3,04 sería 9,24. Ya. ¿Alguien podría decirme en calculadora cuánto sale este valor? ¿Cuánto sale? Ah, gracias, David. 9,2416. De nuevo, me he equivocado por una milésima, pero está bien. Eso es aproximación. Tienen que utilizar esta fórmula. ¿Ven lo poderoso que es? Ustedes pueden hallar cualquier valor únicamente sabiendo un valor conocido y qué tanto se aleja de ese valor en particular. ¿Me entienden, chicos? Todo bien. Aún, ojo, ahí no termina el problema. Solamente han añadido A y B. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo suman, pues, ¿no? Sería raíz cuadrada de 16,080, bueno, 0,81 ya, 0,81 más 9,24. Profe, ¿y eso cuánto es? Ya, eso sí lo pueden hacer a mano en el examen, pero es una suma de números decimales, pues, ¿no? A ver, 16,081 más 9,24. Ah, ya, sale raíz cuadrada de 25,321. Oh, qué raro. Raíz de 25. Aplico la misma fórmula. F de x ya no sería x al cuadrado, sería raíz de x. La derivada de x, un medio de raíz de x. El x sería 25. Y la variación de x, ¿cuánto sería? 0,321. Entonces aplicamos la fórmula, pues, ¿no? F de 25 más 0,321 sería igual a ¿cuánto? A F de 25 más F' de 25 por 0,321. Entonces, F de 25 sería 5, más F' en 25, ¿cuánto sería? 1 sobre 10, pues porque raíz 25, 5, 5 por 2, 10, multiplicado por 0,321. Entonces sería 5 más 0,0321. O sea, sería 5,0321. Ya. Chicos, ¿cuánto sale en calculadora este resultado de acá? Ahora sí, ya, el de frente, ya, con todo. Para que no lo hagan otra vez, o si alguno quiere hacerlo, les voy a dar el resultado en calculadora. O sea, si ustedes se hubieran pasado de vivos y hubieran únicamente sacado el celular, que yo sé que no lo van a hacer, pero si lo hubieran hecho, les salía 5,0326. Si ustedes ponían estos jalados, deberían demostrarlo así. Pero quiero que entiendan que la aproximación se acerca mucho al valor real. Este es el chiste de las diferenciales.
Te van a pedir, oye, haya por diferenciales tal valor. Y te van a dar un valor conocido y un valor aproximado. Listo, chicos. ¿Entendieron o tienen alguna duda en particular que yo les pueda ayudar? Me indican, por favor. Gracias, ¿qué dice José? Esto no lo suelen explicar mucho los profesores, o lo explican un poquito confuso, pero con ejemplos sencillos y directos ya está. Ojo, esto tiene su demostración, ¿ah? Pero ya si lo explico, no quiero tampoco hacerlo demasiado grande, ¿no? La clase. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Consulten. ¿Saben cuándo van a hacer preguntas? A ver. No le dije el puntaje, ¿no? La pregunta 3, que era del cohete, valía, ¿cuánto valía? 3 puntos. La pregunta 4 valía 3.5 puntos. La pregunta 5A, 5B y 5C, y perdón, 5A y 5B no lo voy a hacer. Por lo mismo que este tema no les va a tocar. Entonces, acá debería terminar el repaso, pero obviamente yo la semana pasada no hice 2 problemas porque no les voy a tocar. Ahora sí lo voy a hacer, que justamente viene la otra parte de diferenciales, los errores. Voy a hacer errores, ¿ah? Así que por favor atentos. Hay dos tipos de problemas. Bueno, en realidad hay muchos tipos de errores. Errores no es un tema nuevo. Errores en realidad es la cola de diferenciales. O sea, las diferenciales tienen dos tipos de problemas, que te piden aproximar un valor o cuando te piden error. Entonces, acá una ligera teoría, sí, muy, muy breve. Hay tres tipos de errores. Está el error absoluto, también llamado error o también llamado error máximo, depende del nombre que le quieras colocar, que simplemente es la diferencial de cierta variable. No es la diferencial de B, es de una variable. Puede ser diferencial de área, de radio, de longitud, de volumen, lo que sea. El error relativo, chicos, es la diferencial de la variable sobre la fórmula de la variable. Y el error relativo porcentual es la diferencia de la variable sobre la variable multiplicado por 100%. Nada más tienen que saber esto. Profe, ¿cómo se gana un problema? Observa. Dice, al medir la altura de un cilindro circular recto, se obtiene un error relativo de 0.03. Si la altura del cilindro mide el triple de la radio, determine el error relativo porcentual que se obtiene al medir el volumen del cilindro. Asumo que algunos están llevando física y ya asumo que a esta parte del curso ya han tenido que llevar laboratorio. O bueno, asumo que sí. ¿Recuerdan cuando les pidieron medir con vernier? Pues ustedes tenían, por ejemplo, una esferita, pues, ¿no? Y ustedes lo que hacían era medir de aquí hasta aquí. Y me parece que les hacen medir 3 veces. ¿Por qué les hacen medir varias veces? Lo que pasa es que si tienes un alumno 1, un alumno 2 y un alumno 3, puede que las medidas no sean las mismas. Esto conduce a un error. Es el error. Sabemos que el diámetro realmente era 3, pero el alumnito 1 midió 3,01. El alumno 2 midió 2,99. El alumno 3 sí midió 3. Es el valor exacto y aquí hay errores. Eso se refiere a un error. Es qué tanto se aleja de la medida original. Pero en ese caso es absoluto. Si quieres hallar relativo, sería, ok, ¿cuánto me equivoqué respecto al valor total? Listo. Entonces, lo que me están pidiendo aquí es que alguien, imagino alguno de ustedes, le pidieron, oye, yo tengo un cilindro, ¿podrías medirme su altura con este vernier que te voy a dar? Y no van a clases o no saben utilizar el vernier y lo miden mal. Pucha, y salió un error relativo de ¿cuánto? De 0,03. Pero error relativo ¿en qué? Dice al medir la altura del cilindro. O sea que la diferencial de H sobre H es igual a 0,03. Ya les indiqué cómo se plantean los errores. Diferencial de variable sobre variable. Ya está. Me dicen, la altura del cilindro es el triple del radio, o sea, altura es igual a 3 radios. Por lo tanto, el radio es igual a la altura dividido entre 3. Saben también la propagación de errores. Si alguien comete el error en medir, por ejemplo, el radio de la esfera, va a haber un error en el volumen de la esfera.
Si tú cometes un error en medir, por ejemplo, el radio de la circunferencia, va a haber un error cuando midas el área de la circunferencia. La pregunta es clara. Dice, determinar el error relativo porcentual que se obtiene al medir el volumen del cilindro. Si tú das mal una medida, todo está mal. Te están pidiendo cuál es el error relativo del volumen. Eso sería diferencial de volumen sobre volumen por 100%. O sea, yo tengo que hallar esta medida. ¿Se puede hallar? Sí, claro, por supuesto. Chicos, ¿cuánto vale el volumen del cilindro? El volumen del cilindro, todos saben que es pi r cuadrado por h. Pero ¿cuánto vale el radio? El radio vale h sobre 3. El volumen sería pi por h sobre 3 al cuadrado por h. O sea que el volumen sería pi por h cubo dividido entre el valor de 9. ¿Qué es lo que sigue? Derivar. Hay que derivar diferencial de volumen respecto a la altura. Sería pi novenos 3h cuadrado. Luego, ¿qué es lo que hago? Diferencial de volumen es igual a pi tercios de h cuadrado por la diferencial de h. ¿Ok? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo diferencial de volumen, pero me están pidiendo diferencial de volumen sobre 100. Ya, pues, en ese caso, la diferencial de volumen era pi tercios de h cuadrado por la diferencial de h. Ya, pues, si divido entre el volumen y divido entre el volumen, voy a hallar lo que me piden. Pero, chicos, ¿cuánto valía el volumen? El volumen, observen, aquí le dice. Valía pi h cubo sobre 9. Simplificamos. Diferencial de volumen sobre volumen sería diferencial de h sobre h por 3. ¿Y esto no es dato? Listo. Entonces, diferencial de volumen sobre volumen sería 0,03 por 3. O sea, sería 0,09. Pero como me piden porcentual, lo multiplico por 100% y listo. Un error del 9%. ¿Qué significa? Que si alguien se equivocó en medir la altura del cilindro, más alto o 9% más bajo. ¿Entienden la teoría de errores o aún les causa alguna inquietud para yo poder, obviamente, ayudar? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Me indica. Si se perdieron en alguna derivada, en algún reemplazo, yo no tengo ningún problema en apoyarlos. Pero díganme, pregúntenme. Tienen que hacerlo. Si no preguntan ahorita, el examen se los va a comer. ¿Se entendió? ¿O tienen alguna pregunta para mí sobre el problema de error? Solo queda una pregunta más, ¿ah? Así que pregunten ahorita. ¿Nadie entendió? No tengo problema en repetirlo, pero gracias, Casey. Bueno, una me entendió. No sé si los demás no entendieron. Ya, dos me entendieron. ¿Sí? Ojo, esto es fijo, ¿ah? Es imposible que no les venga. Si ya le están quitando un problema de antiderivadas, sí o sí. Si no entienden, levanten su mano y yo les voy a explicar. Yo no tengo problema en repetirlo, pero tienen que preguntar. Yo no soy adivino tampoco, chicos. ¿Desean preguntar algo? No. Ya, listo. Pregunta número 6. Te dice, por cierto, ¿se acuerdan que la semana pasada hice la PC2? Ya, estas son las dos preguntas que estaban censuradas, así que acá se las muestro. Pregunta 6 y última. Dice, al medir el lado de un triángulo equilátero, se midió, sí, lo que pasa es que la semana pasada debió tocarles esto, no les tocó, ahora sí. Al medir el lado de un triángulo equilátero, se midió como 20 centímetros con un error relativo de 0,01. O sea, te mandaron a medir el triángulo y tú encima lo mides mal. Y tienes un error relativo de 0,01. ¿Cuál debe ser el error relativo porcentual máximo en la medición del área del triángulo? O sea, lo mismo, ¿no? Te mandaron a medir un triángulo, lo mediste mal, ya, ok.
cuánto fue el error que se cometió si yo calculo el área. Entonces, ustedes saben que al ser un triángulo equilátero, todos los lados tienen la misma longitud, A y A. Me dicen que el error relativo fue 0.01 respecto al lado, o sea, la diferencial de A sobre A es 0,01. Me están pidiendo cuál debe ser el error. Bueno, mejor le cambio la letra ya, porque si no se va a confundir. L, diferencial de L sobre L. Entonces me está pidiendo, ¿cuál es el error relativo porcentual que se va a cometer en el área? Entonces, ¿cuánto vale el área del triángulo equilátero? Ojo, no me digas base por altura. El área del triángulo equilátero, todo el mundo lo sabe, es lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Y si no lo sabes, ya lo sabes. Entonces, tengo que derivar respecto al lado. Diferencial de área sobre diferencial de lado, ¿cuánto sería? Esto es constante, raíz de 3 sobre 4 por 2L. Y simplemente acá sería diferencial de A es igual a raíz de 3 sobre 2 por L diferencial de L. Pero, ¿a mí qué es lo que me están pidiendo? A mí lo que me están pidiendo, ¿cuánto es? Me están pidiendo diferencial de A sobre A, divido sobre A y divido sobre A. Pero aquí ya no coloco A. ¿Qué coloco? Coloco L cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces, si yo simplifico, ¿qué es lo que me queda? Mira. Se va. Por lo tanto, diferencial de A sobre A, que sería el error relativo del área, sería ¿cuánto? 2 diferencial de L sobre L. ¿Y qué sorpresa? ¿Esto qué es? Eso es dato. Diferencial de A sobre A sería 2 multiplicado por 0,01. O sea que la diferencial de A sobre A es 0,02. Pero si me están pidiendo el porcentual, lo multiplico por 100% y esto es 2% de error relativo porcentual. Se acabó, es todo. Ahí creo que está un poco más claro cómo se aplica. Ahora, si no saben el área del triángulo equilátero, ahí se abrió un problema conceptual. ¿Sí? Recuerden, el examen puede venir área de cualquier cosa, de pirámide, de círculo, de circunferencia, de rombo, no sé, el área que se les ocurra colocar al profesor, y ustedes tienen que estar en la capacidad de saber cualquiera. Aún tienen tiempo de repasar. El examen es el día viernes y mañana no tienen clases, así que aprovechen el tiempo para estudiar, ¿ok? De todas formas, por protocolo les pregunto, ¿no entendieron el problema 5 y el problema 6 o algo desean preguntarme sobre los errores? Recuerden que errores es así y también te puede tocar así, porque en el fondo una diferencial sigue siendo un error porque se aleja del valor real, solo que aquí te piden un valor aproximado y aquí te piden qué tanto se alejó de ese valor aproximado. ¿Sí? Chicos, ¿alguna pregunta, duda, inquietud de este problema del 5, del 6 o cualquiera que hemos visto el día de hoy o todo correcto para ustedes? Me indican, por favor. Gracias, Kevin, también. Ulises, ¿y cómo sería Hey, en buenas caso de que noches. me pidieran, hola, qué pasaría si me pidiera el error relativo porcentual mínimo? ¿Me escuchaste? No hay, bueno, es lo mismo. Sí, sí te escuché. Te pedían el error relativo porcentual mínimo. En realidad, lo que pasa es que error relativo porcentual mínimo, es que lo que pasa es que imagino que preguntas eso porque acá dice cuál debe ser el error relativo porcentual máximo en la medición. Lo que pasa es que al hacer relativo es el error que se cometió, es el error que se cometió, perdón, cuando la persona midió. Entonces, el máximo error que se va a admitir es el 2%. No he visto problemas que diga mínimo error relativo. O sí mencionó eso el profesor en clase. Casey. Me preguntaba por curiosidad. No, no, no. Es simplemente parte del texto. La aplicación es la misma. Si te piden mínimo, aplicas el procedimiento. Si te piden máximo, aplicas el mismo procedimiento. ¿Sí? Ya, gracias. No, no hay ningún inconveniente. Gracias, María Fernanda. Repito, ¿alguien quiere preguntar?
Solo queda un repaso más que lo voy a hacer el jueves y de ahí ya no. Son ustedes contra el mundo. Gracias, Kiss. Ok, bueno, entonces simplemente haciendo recordarles, chicos, el examen de hace un año, gracias, Berly. El examen de hace un año no incluyó ningún teorema de valor medio y tampoco incluyó el teorema de error. ¿Qué incluyó? Incluyó lo que es intervalos de monotonía, de crecimiento de notas verticales, no incluyó a acentos horizontales y tampoco incluyó a acentos oblicuos. ¿Qué tampoco omitió? No les vino ningún problema de máximos ni mínimos. Recuerden, al ser examen parcial es imposible que te vengan todos los problemas. Sí les vino un problema de, ¿cómo se llama ese tema? Rapidez de cambio. No les vino ningún problema de, bueno, sí les vino diferenciales, pero no les vino el problema aquí de errores. Así que sí, es mera suerte. A veces les toca, a veces no les toca. Puede que no les toque esto y sí les toque teorema de valor. Puede que no les toque rapidez de cambio y sí les toque máximos y mínimos. Puede que no les toque esto, pero sí les toque esto. Obviamente esto nunca lo va a tocar porque eso no viene. Ahora, yo obviamente lo puse al final para que tengan todo completo y además era una deuda que tenía con ustedes porque las veces pasadas esto fue lo que yo no les hice, pues, ¿no? Así que nada, chicos, simplemente sería todo por hoy. Igual voy a hacer otro repaso el día jueves. Y si aún quieren reforzar un poquito más y sacarse las dudas, los espero ahí. ¿Sí? Igual, todo problemas de la agraria, todo problemas directos y ya está. ¿Ok? Nada, simplemente espero que les haya gustado la clase. Si desean algo de forma particular, acá tienen mis datos. Tengo la facilidad de poder ir hasta la universidad para dictarles, porque yo sigo estudiando por ahí. Y acá están los precios, ¿ok? El próximo repaso está confirmado, sí o sí va a ser el jueves. Aún no sé de qué examen va a ser, ni qué problemas voy a tocar, pero yo siempre les aviso en la publicidad qué voy a tocar, qué voy a hacer para que estén netamente informados, ¿ok? La grabación, sí o sí me espero un poquito porque tengo que subirla y además, por cierto, algo que me estaba olvidando, chicos.